buscamos que de pronto otros papás también puedan acceder. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio que se ha creado para los papás. Les vamos a compartir la dinámica en un minuto, pero Pastor, te doy la palabra. Creo que pueden ver mi pantalla. Muchas gracias, Ereb Top. Muy buenas noches a todos. Que el Eterno les bendiga y quiera Hashem que este tiempo tan especial que la comunidad prepara para todos los papás primerizos, los que ya tienen hijos más grandes, que el Señor bendiga esta iniciativa, el trabajo que hace este brazo del Ministerio de Parejas, Orim, con Carolina, Carlos, la doctora Natalia y todo el equipo. Es una gran bendición. Allí tenían ustedes una fotografía. Él es el rabino Nir Koren. Estará visitándonos en Colombia. Es un rabino de 34 años, muy joven. Un hombre de familia, como se pueden dar cuenta. Aquí el único que veo que puede igualarlo es Pacho, que está por ahí presente. Su joven esposa y sus 5 hijos. ¿Por qué quise traer esta fotografía? Este rabino, él es el rabino de Ecuador, es el rabino actual de Ecuador, de la nación hermana, es un israelí y nos conocimos ahora en un evento en México. Compartimos, hablamos, escribió un libro, bueno, ha escrito varios libros, escribió uno que es el que vamos a hacer lanzamiento en nuestra comunidad aquí en Colombia, en previo a Shavuot, como un pequeño congreso que tendremos. Les adelanto la chiva a ustedes para que estén orando por esta actividad. Pero quise traer esta fotografía por una razón. La pandemia afectó al mundo entero, afectó físicamente y afectó psicológicamente. La pandemia sacó todos los temores que había en las personas. Ya de hecho yo venía como pastor lidiando con parejitas que tenían un hijo y con una angustia criaban como con un temor de perder a su hijo, de qué clase de mundo le voy a entregar a mi hijo. Y entonces observé ciertas conductas que se traducían ya en patrones de crianza equivocados, por supuesto, de superprotección, sobreprotección, quitándole al niño toda posibilidad de ser niño, de ser feliz. La pandemia hizo que naciesen otros niños durante la pandemia, niños que ya tienen 1 año y medio, casi 2 años, y no habían visto a otros niños, salvo por una pantalla de un computador. Y algunos papás ya tímidamente empezaron a llevar a sus niños a la comunidad y llenos de angustia, cuidando, casi que colocándole un tapete al niño para que no se cayera y no se pegara y no fuese a accidentarse. Y observaba yo esto como una situación a la que debemos nosotros, sin lugar a dudas, tratar, ya que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es en la crianza que afloran todos nuestros temores, todas nuestras heridas, todas nuestras frustraciones, todas nuestras fobias y traumas. Cuando estamos criando a nuestros hijos, parece que nuestro cerebro nos lleva de forma inconsciente a esa etapa de nuestras vidas. Y como haya sido esa etapa, traspolamos nuestros temores a nuestros hijos y entonces no disfrutamos la crianza, sino esto se vuelve como una continua angustia. Y es algo que no debe ser así. Yo quería hacer esta introducción basándome en el libro de Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65, el versículo 21 en adelante. Es una promesa que el Señor nos dio hace mucho tiempo a toda la comunidad. Y dice, construirán casas y las habitarán. ¿Cuánto nos vimos nosotros 20 años, 15 años atrás para que la gente comprara su vivienda propia? Llenos de temores, miedos de salir del arriendo a meterse en un proyecto de comprar una vivienda.
y todo esto también debido a la experiencia de vida cuando los padres no tuvieron vivienda propia, vivieron en arriendo, y ahora a los hijos, la siguiente generación, le tocó con mucho esfuerzo casarse y no pensaban tener una casa, una vivienda. Y el Eterno dice, construirán casas y las habitarán. Podrán habitar casas, tener casas de su propiedad que sean herencia para sus hijos. Y superado esto, venía entonces la otra gran dificultad, tener hijos. Tener hijos, ¿cómo será eso tan difícil? Porque como la crianza fue tan dramática, tan traumática, y si comía uno, no comían dos, y el papá se iba de la casa y había violencia, entonces el tener hijos se me volvía una angustia y tuve que empezar a ministrar este asunto. Y dice la Biblia, plantarán viñas y comerán de su fruto, ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Versículo 23. No trabajarán en vano. Y por favor, subraye este versículo en su corazón. Ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente, semilla bendecida de Adonai. Antes que me llamen, yo les responderé, todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Es una promesa para Israel. Y nosotros fuimos injertados en este Israel. Y entonces empecé a ver cómo las primeras parejitas que yo casé en la comunidad, a todos el Señor de manera providencial nos dio parejitas, niño y niña, niño y niña, niña y niño, niño y niña, como una siguiente generación. La gran mayoría de los comunitarios de hace 15, 17 años atrás, tuvimos parejitas. Y muchos de ellos empezaron a ver cómo sus hijos crecían y cómo el Señor proveía para el estudio y cómo el Señor daba la vivienda propia y cómo el Eterno bendecía con becas universitarias en las mejores universidades. Y entonces ahora los hijos se casan, los he podido ya casar, y es una gran bendición ver la mano del Señor en nuestras familias. Por favor, papás, no tengan miedo de criar a sus hijos. No tengan temor de que sus hijos socialicen con otros. Mi esposa muy diligentemente ha dado charlas en la emisora, ha traído expertos. En algún momento se quiso mostrar todas las posibilidades de educación, y el homeschooling fue una opción que la gente vio, algunos la siguieron y les ha ido muy bien, porque el homeschooling debe ser mezclado con comunidad. O si no, vamos a crear unos niños allá metidos en un televisor, en un computador, y no van a interactuar con otros niños, y entonces es algo que no está bien. Nosotros somos seres sociales, gregarios, necesitamos de otros aun cuando sea para tomar defensas. Y una de las cosas después de la pandemia fue que no, los que tienen un niño, una niña, no quieren ir a la congregación porque tengo miedo de que se enferme, de que se golpee, miedo de la muerte. Y esta no es quien no puede vivir una vida en libertad, en bendición, ya está muerto en vida. Debemos vivir con tranquilidad. Y entonces tienen un niño y se pegan unas embolatadas. Dios mío, uno dice, vuélveme a poner la foto del rabino Nir que inspira, y unas embolatadas, y el niño se vuelve un pequeño dictador que les dirige y les ordena qué hacer, y los pobres papás corren porque el niño dijo, y entonces los papás están aterrorizados y están criando unos pequeños dictadorcitos que tienen un mundo a sus pies, y sus padres se rinden ante ellos. No, los niños necesitan jugar, correr, pelear, darse cuenta que hay otros seres humanos aparte de ellos. Tienen que interactuar con otros niños, tienen que darse cuenta que hay otro niño que les lleva la contraria o que corre más que él. Tienen que adquirir defensas, por supuesto, y tienen que jugar y jugar en el piso y ser niños, ser felices. No ser unos pequeños monstruos allá guardados en una burbuja en donde ni el sol les pega a estos pobres chinos. Miren, ya debemos salir a la realidad del mundo que nos ha correspondido y vivir una vida como este rabino. Vea, los 5 hijos, 34 años, escribe libros, su esposa está allí con él. ¿Qué hace el Eterno? Bendice a los que tienen un corazón dispuesto a obedecer el Prurbu. Así que esta charla hoy, este conversatorio de pediatría, de crianza, de nutrición, debe ser para que
para que tú te liberes un poco de todos los temores y todas las cosas. Tienen a una excelente pediatra en la comunidad, que es la doctora Natalia, que nos da testimonio con 3 hijos, y ahí está corriendo con sus 3 chicos, que estoy yo predicando y pasa el uno, pasa el otro, hola pastor, y ya se me aliaron con otros que hay por ahí, de otro muchacho que tiene otro grupo. Eso es una banda que me tiene sitiado, pero yo estoy feliz de ver a los niños ser niños, de verlos correr por la comunidad, porque se convertirán en nuestros jóvenes, nuestros futuros comunitarios, que permitan que esto continúe para la gloria del Señor. No está bien que le dejen sus niños al cuidado de su mamá y de su papá, y ustedes se vayan huyendo, o no dejen a sus hijos solos con su mujer, y usted váyase por allá y no comparta lo que es la crianza ni nada. Ustedes no me lo están preguntando, pero este servidor tiene un trato con su esposa, y yo me encargo de hacer los desayunos todos los días, así tenga que salir muy temprano. Yo dejo desayuno hecho para mis hijos todos los días. Mi esposa hace otra parte. Aquí tenemos una señora que nos ayuda y que trabaja con nosotros en el aseo del hogar, y viene una vez por semana, y el resto nos toca a nosotros, y a veces llegamos a la 1 de la mañana o yo llego tarde. Pero hay que sacar adelante a nuestros hijos, y que nuestros hijos vean papá y mamá y a todos trabajando en la casa, pero no entrando en un terror de que ahora yo no me congrego y todo por televisión, y el niño allá, cuando lo llevan a la comunidad, se siente como un marciano porque hay otros niños. Vea, por favor, sean felices, disfruten la crianza de sus hijos. Yo voy a traer a este rabino, lo vamos a traer en la comunidad, para que nos cuente, entre otras cosas. Escribió un libro sobre el duelo, sobre la muerte, y quiero que le preguntemos sobre cómo es la crianza, cómo es tener 5 hijos y ser rabino y escribir libros y dar conferencias, y que la vida se puede. Entonces quería dar esta introducción para ustedes. Gracias por el espacio, disculpen los minutos, les dejo allí con los expertos en el tema. Que el Señor nos permita ver crecer a nuestros hijos, nos dé la paz de saber que no tendremos hijos para desgracia, y simiente bendecida de Adonai son nuestros hijos. Y un último comentario. Yo sé que la doctora Natalia es muy querida, ella es muy amable, ella tiene un corazón realmente de mamá. Y estos espacios permiten que ella se visibilice como profesional que es, pero debemos cuidarnos de no abusar del tiempo de la doctora Natalia, de no llamarla y buscarla. Yo no sé, pero seguramente le habrá pasado a la doctora Natalia, que la empiezan a llamar. Ay, doctora Natalia, por favor, es que a mi niño le salió un granito, mi niño tiene un moquito. Y claro, el papá está angustiado y la doctora Natalia lo atiende muy bien, pero luego vuelven y le llaman y dicen: ay, doctora Natalia, lo que pasa es que el médico de la prepagada me dijo otra cosa distinta a la que me dijo usted. Ay, pues vayan y que lo atienda el médico de su prepagada. Pero si quiere que la doctora Natalia lo atienda, y perdóneme, doctora Natalia, que me haya metido así en esto, pues haga una consulta con ella. Ella le da un precio especial, pero no abusemos de los buenos corazones de las personas de la comunidad, que traen su experticia y su profesión con el ánimo de servir, porque entonces se pierde el sentido de las cosas. A mí sí me pueden llamar, a mí sí me pueden molestar, a mí sí me pueden pedir desde un churrusco para el baño hasta un colchón. No se preocupen, búsquenme y llámenme y pregúntenme, pero porque esto es lo que yo hago, es mi trabajo, es mi vocación. Pero a la gente profesional que está en la comunidad, seguro que ellos les dan buen precio, pero no abusemos nunca de la confianza, no crucemos las líneas de la indelicadeza. Que el Señor les bendiga a todos, a criar a sus hijos. Mire, a las 8:30 se tienen que dormir los míos, son las 8:27, entonces ya me quedan 3 minutos. Si esos chinos no se duermen temprano, mañana la levantada es dura, y entonces vamos a tener una dificultad, porque no van a querer desayunar bien, y entonces ahí vamos a tener dificultades. Patrones de conducta, orden, tener cuidado con ellos, estar pendiente de los niños. Eso hace parte de la vida, así que no se complique, que ojalá el Señor les permita, ustedes todos se llenen de chinos, hartos niños, así como la doctora Natalia, y así verá que se acaban las consejerías de pastor, no sé, no me hallo en la vida. Usted con 3 chinos se halla o se halla en la vida, y adquiere madurez. Así que miren la cara de Pacho. Pacho ya está, él ya encontró todo en la vida junto con Edith. Bendiciones a todos. Chao. Amén, pastor. Muchas gracias. Justamente para estos espacios, para dar a conocer todos nuestros especialistas, como la doctora Natalia.
Bienvenidos a todos los que se han unido nuevamente. Les pedimos disculpas por ese inconveniente que tuvimos desde el inicio con el tema de los links. La dinámica es muy sencilla. Vamos a tener una charla aproximadamente 45 minutos. Vamos a empezar resolviendo las preguntas que fueron enviadas previamente al formulario que les enviamos a sus correos con la doctora Natalia, y luego vamos a hacer un tema, esto es muy interactivo, entonces luego vamos a continuar, si gustan, un espacio de preguntas y respuestas con la doctora Natalia. Justamente para esto creamos estos espacios para que podamos consultar a nuestros especialistas, como la doctora Natalia. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta charla está siendo grabada para que puedan volverla a consultar después, y también les pasaremos la información de nuestro canal donde están las charlas de diferentes edades por si tienen hijos en otros rangos y se las han perdido. Les invito a que iniciemos con una oración bastante rápida para poder sumergirnos en la dinámica que mi esposo les comentó. Entonces, si me pueden, por favor, acompañar. Elohim de misericordia, ponemos delante de ti este día. Padre, gracias por habernos permitido solucionar, Elohim. Gracias porque la comunidad, Padre, es unida y nos permites, Padre, tener los recursos suficientes para poder transmitir estos espacios que hemos creado, Padre, para nuestra comunidad. En este día tan importante de conmemoración, Elohim, venimos honrando la familia y buscando que estén fundamentados, Padre, en la Torá, asegurando que nuestras generaciones, Elohim, no olviden y pongan sus ojos en ti, Padre. Te quiero dar gracias por las familias, por los matrimonios, por los papás de la comunidad. Pon sabiduría y amor en la crianza, Padre. Te quiero pedir que en este día particularmente este conversatorio se le ve como méritos, Padre, por las manifestaciones y situaciones que están pasando en nuestro país, todos estos hijos, todas estas mamás, papás que están angustiados porque sus hijos están en marcha. Yo te quiero pedir, Padre, que traigas shalom a sus corazones y que devuelvas a cada uno de estos jóvenes a su casa, sin lesiones, Padre, que todos estén bien y que nuestro país recobre el orden. Eres un Elohim de orden y te pido, Padre, que hoy nos acompañes en Colombia, Padre, por favor. También te pido que las conexiones funcionen, que la dinámica funcione, que los papás Elohim puedan recibir un apoyo, un consejo. Bendice la vida de la doctora Natalia, quien nos acompaña hoy. Padre, que esto sea un mérito en su trabajo, en su servicio, en su familia, Elohim, que seas tú en la salud de sus hijos, en su dinámica matrimonial, Padre, que seas tú, Padre, cuidando de la doctora Natalia por este servicio y de los papás que nos acompañan. En tu santo y poderoso nombre ponemos esta charla. Amén. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, ustedes han enviado unas preguntas a través del formulario y la doctora Natalia ha tenido oportunidad de revisarlas, de buscar la suficiente información para poderles responder con toda la sabiduría de la causa, desde la profesión, pero también desde el amor del Eterno. Entonces, querida Nata, te paso el micrófono, pero antes quiero recordarles a todos que si tienen una pregunta, si quieren abordar un tema adicional, por favor, escríbanos en el chat. Si usted quiere directamente a la doctora Natalia o a nosotros, si usted quiere que sea de forma anónima, o por el contrario, si quiere compartirla con todos los papás, adelante, el chat está abierto. Igual al final vamos a buscar un espacio para hablarnos entre todos. Querida Nata, bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. No sé si me escuchan, ¿me confirman? Te escuchamos y te vemos súper bien. Perfecto, vale. Pues primero que nada, agradecerles a Caro y a Carlos que han abierto este espacio. Esto ha sido un experimento muy interesante, creo que ha sobrepasado nuestras expectativas. Creo que para la primera charla yo le decía a Caro, pero ¿será que si se conectan? Yo le decía, bueno, si se conecta una persona nos sentimos satisfechos y de verdad que el Eterno ha sido bueno. Yo sé que estamos un poquito corridos de tiempo, arrancamos a las 8:30. Y pues la dinámica que siempre hemos seguido es que como programamos una hora, los que se quieran desconectar en el momento en el que se quieran desconectar están abiertos. Y como decía Caro, pues digamos que la invitación fundamental es que puedan hacer sus preguntas, las pueden mandar por el chat de Caro, a mi chat no, porque yo no tengo celular ahorita, al chat de mi esposo, los que lo tienen lo pueden mandar o lo pueden mandar por el chat de Zoom. Y pues lo primero que les quiero poner, yo sé que ya oraron, pero yo tengo una carga especial. Le decía a Caro que este conversatorio es a otro nivel, es todo un reto. Digamos que hasta ahora fundamentalmente hemos hablado de disciplina, alimentación, sueño, peleas entre hermanos,
pero este conversatorio, digamos que de manera repetida dentro de las preguntas estaba el tema de sexualidad. Entonces, pues yo voy a pedirle, voy a hacer una oración especial. No sé si mi esposo ya se conectó, que pueda orar por mí. No logro ver aquí si están todos. Y si no, no lo veo por ahí. Es que él me está ayudando con los niños mientras yo estoy acá. Aún no ha llegado. Entonces, no. Entonces, voy a orar yo mientras tanto. ¿Aquí estás? Creo que ahí está. Bueno, ¿de ahí? No. ¿Puedes orar por mí? ¿Por qué? Bueno, por acá viene mi esposo que va a orar por mí un momentico. Un segundo. Ya está por aquí y pues va a orar por mí, básicamente. Buenas noches. Padre Dios, que es en el cielo, Señor, te amamos, te bendecimos, te bendecimos, Padre bendito, por este tiempo, Señor. Te pido que todo lo que se hable aquí, Padre bendito, sea dirigido por ti, Señor. Que tu palabra, Señor, que tus palabras, Señor, que tiene validez, Señor, bendito, todas las cosas, Señor. Bendice, Padre bendito, cada familia que está reunida, Señor, y te pido que los temas que se van a abordar queden claros, Señor bendito, que tú bendigas a cada persona que va a hablar, Señor, que estés pidiendo sabiduría en tus labios, Señor bendito, y que tú bendigas este tiempo, Señor bendito. Gracias por la oportunidad que das de participar, Señor bendito. Te bendecimos, Señor. Bendice, Padre, mi esposita. Tenemos una mención especial, Señor bendito. Te lo pedimos, Señor, que mientras hablamos, es tú tocando corazones, Señor, bendiciendo vidas, Señor, mostrando a los jóvenes, a los niños, Señor bendito. Seas bendiciendo, Padre, cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, voy a tratar de ser lo más concreta. Digamos que vamos a hablar de 4 cosas grandes. Cada tema de estos daría perfectamente para charlas de 1, 2, 3 horas, pero vamos a ver si el Señor nos ayuda a hacerlos en 10 minutos cada uno para poder desarrollar. Bueno, entonces, resulta que sus hijos están en un momento súper importante, ¿sí? Los niños acá tienen entre 7 y 9 años, creo que hay tal vez 1 o 2 que son un poquito más grandecitos, y son la edad olvidada de la pediatría y la edad olvidada en general de la sociedad, porque todo el mundo está concentrado en primera infancia, que son los primeros 6 años, todo el mundo sabe de los problemas de la adolescencia, que es a partir de los 10 años, pero este rango como entre los 7 y los 9 años está ahí en el limbo. Y resulta que es un rango súper importante porque es la puerta de entrada a la adolescencia. No sé cuántos de ustedes lo habían pensado, pero por definición la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia comienza a los 10 años, cuando la edad se escribe con 2 cifras. O sea que en este momento, aunque no lo crean, lo que tienen en sus manos son preadolescentes. ¿Por qué? Porque sabemos que los cambios corporales normales comienzan en los niños alrededor de los 10 años, en las niñas alrededor de los 9 años, lo cual significa que el periodo previo a que empiecen los cambios corporales, pues empieza la adolescencia, es la preadolescencia. Entonces, en este momento, aunque los vean todavía chiquitos, aunque todavía jueguen con muñecas, con robots y con carritos, tienen preadolescentes. ¿Y por qué es eso tan importante? Caro, ¿me habilitas para compartir pantalla, por favor? ¿Ya? ¿Me dices? Listo. Dice que está inhabilitada. Creo que ya, Nata, ya te debe salir abajito verde. Ya. Entonces les voy a mostrar por acá una imagen. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es un cerebro. Y es un cerebro que tiene como una radiografía para adentro. Esto que ven aquí adelante es la corteza prefrontal, que básicamente está detrás de la frente, ¿sí? Si todos se tocan su frente, ahí detrás está esta parte. Esto que se ve aquí bajando es lo que nos baja por el cuello, pero lo que me interesa compartirles es esta estructura naranja. ¿Qué hace esta estructura naranja? Es algo que se llama el sistema límbico. ¿Para qué sirve el sistema límbico? El sistema límbico sirve para 3 cosas súper importantes. La regulación emocional, el componente afectivo, o sea, qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, y sirve también
para el control de las adicciones. Cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta, el sistema límbico manda una señal. Y le manda una señal a esta parte aquí abajito que ustedes ven, que es como una C invertida, como si terminara un audífono. Eso se llama el hipocampo, que es donde está la memoria. Entonces le manda una señal cada vez que hacemos algo que se vuelve adictivo. Resulta que los adolescentes tienen esto naranja demasiado grande en comparación con el cerebro. Entonces los adolescentes son súper susceptibles a tener mala regulación emocional, a tener una exageración de la afectividad, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes, uno llora por todo y se enoja por todo, básicamente, y tienen una mayor predisposición a las adicciones. ¿Cuál es el problema? Que la parte delantera del cerebro, ¿sí?, lo que queda detrás de la frente, es algo que es definitivo para nosotros en el control de impulsos, en la regulación de impulsos. O sea, lo que queda detrás de nuestra frente es lo que nos permite, cuando nosotros queremos enojarnos y, digamos, atacar a alguien, decir, pilas, eso no se hace. O que cuando vayamos a soltar una palabrota, decir, no, no la vamos a decir. O que, por ejemplo, cuando estamos súper felices y queremos abrazar a todo el mundo, no lo vamos a hacer. Eso se llama la corteza prefrontal. Y el problema es que en los adolescentes la corteza prefrontal es súper delgada. Entonces, en la adolescencia, que es a la etapa a la que van a entrar a sus hijos dentro de un par de años, tenemos un sistema límbico que es súper grande, pero una corteza frontal que es súper pequeñita. ¿Y eso qué implicaciones tiene en la práctica? Implica en la práctica que los adolescentes tienen una mayor, ¿cómo se dice? Una mayor inclinación a las conductas de riesgo, pero además tienen un pobre control de los impulsos, ¿sí? Y sus hijos están en la puerta de entrar a eso. Entonces, estos años son tan importantes porque de lo que hagamos en estos años, de lo que les enseñemos en estos años y de lo que ellos aprendan en estos años, van a ser como esos cimientos sobre los cuales se va a construir tanto el sistema límbico como la corteza prefrontal, ¿sí? Teniendo, digamos, esa primera parte clara, les quiero hablar de los temas que me pidieron en concreto. Entonces aquí vamos a saltar como por diferentes aspectos. Y quiero empezar hablando del tema de disciplina, que aunque no fue las preguntas fundamentales que ustedes enviaron, para mí es como la base que sustenta todo y les voy a contar por qué. La disciplina en los niños es exactamente como lo definiría la película del violinista en el tejado, porque necesitamos equilibrar entre escuchar a nuestros hijos, valorar sus sentimientos, respetar las etapas de su desarrollo y no ser permisivos, pero por el otro lado, pues hacer que obedezcan órdenes, que logren rutinas, que reconozcan la autoridad. Pero eso tiene que ser un equilibrio. Es justo el equilibrio que nos da Hashem, cuando nos habla de que Él es un Dios, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Ni para un lado, ni para el otro. Y yo quiero contarles, esto es, digamos, una construcción personal en la que llevamos ya un buen tiempo, que de la forma como nosotros concibimos los problemas disciplinarios, depende cómo nuestros hijos van a responder. Denme un segundito que por aquí tengo que enviarle un mensaje a Caro. Que hay una persona que está entrando y no la deja conectar. Caro, te voy a mandar el nombre por ahí. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de disciplina en niños, cuando queremos que nuestros niños nos obedezcan, cuando no entendemos por qué nuestros niños hacen X, Y, Z cosa, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el mensaje que nos está dando el Eterno en esa situación. ¿Por qué? Porque la disciplina en los niños depende básicamente de 3 escalones. Y son los mismos escalones de la fe que nosotros debemos usar, ejercitar en todas las etapas de nuestra vida. Y creo que el más difícil de esos es entender el primero, y es que Dios es quien permite todo. Dice Job, recibiré de Dios lo bueno, pero no lo malo. Y entonces cuando nace un niño, nosotros decimos, bendito sea el Eterno que me regaló este niño. Pero cuando mi hijo riega,
la comida en la mesa, cuando mi hijo no me hace caso, cuando mi hijo no se quiere bañar, cuando mi hijo se enoja, cuando mi hijo no quiere hacer la tarea. En ese momento sí, para nosotros no cabe en la cabeza reconocer que esas cosas vienen del Eterno. Entonces, es como el primer reto que les quiero dejar como papás, y es poder reconocer que aún en las pequeñas situaciones de la vida, las cosas las permite el Eterno. Yo le compartí hace poco a alguien que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero en las grandes pruebas es fácil ver la mano del Señor. Y es fácil decir, yo voy a confiar en que Dios me va a quitar el cáncer, yo voy a confiar en que Dios me va a quitar la hipoteca, yo voy a confiar en que Dios va a sanar a mi mamá, yo voy a confiar X cosa, en que Dios me va a dar trabajo, lo que sea. Pero en los pequeños desafíos de la vida cotidiana es cuando nos cuesta tener fe en las pequeñas cosas. Entonces, me cuesta creer que el bus va a llegar rápido para que yo llegue a tiempo. Pero en la práctica, en la crianza, me cuesta creer que Dios me va a ayudar a que mi hijo deje de regar en la mesa. O me cuesta creer que Dios me va a ayudar a que mi hijo se acueste a dormir temprano. O me cuesta creer que Dios me va a ayudar a que mis hijos no peleen. Y se los digo es porque es como si el pastor me hubiera leído la mente lo que les venía a decir. Y es que precisamente los niños tienen comportamientos y tienen etapas del desarrollo que son como niños. Y que no podemos, o sea, que son parte del desarrollo infantil. Y que nosotros no podemos pretender ni desesperarnos, ni que la crianza se vuelva una carga, porque los hijos son una bendición, ¿sí? Dice la palabra del Señor que es bienaventurado el varón que llena su aljaba de las flechas que son los hijos. Entonces, si esas flechas son bienaventuradas, pues el diario convivir de la crianza no se puede volver un problema. Entonces, la primera pregunta es, si yo estoy teniendo problemas con la disciplina de mis hijos, si siento que mis hijos no me están escuchando, si siento que se me están saliendo de las manos, si siento que no hacen lo que yo quiero, entonces lo primero que necesito hacer es una pausa y decir con honestidad, ok, Señor, hasta aquí no he reconocido que tu mano está en todo esto, pero necesito reconocer que tú estás al mando de esto. Y como necesito reconocer que tú estás al mando de eso, viene el segundo escalón de la fe, que es asumir la crianza con alegría. Que en la práctica de la fe es asumir la fe con alegría. ¿Y por qué es tan importante asumir la crianza con alegría? Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Yo he leído infinidad de veces que cuando los niños se sienten bien, se portan bien. Ya te respondo, Karencita, ya voy para allá. Hemos escuchado decir que cuando los niños se sienten bien, se portan bien, pero la verdad, esto de lo que he podido estudiar y de lo que he podido vivir, yo creo que esto va mucho más allá, y cuando yo me siento bien, mis hijos se portan bien. ¿Sí? Y es por varias razones. La primera es porque la felicidad es una cosa que es muy subjetiva, o sea, el problema de la felicidad no es lo que te pasa, el problema de la felicidad es cómo tú vives lo que te pasa. Te pongo un ejemplo. Si tu hijo reprobó en matemáticas, ¿sí? Y resulta que ese día, bueno, para los hombres ganaron el partido de la selección de Colombia contra Argentina, o te subieron el salario, o te trajeron un regalo, ¿sí? Tú le dices, tranquilo, hijo, estudiamos mañana y reparamos la nota. ¿Cierto? ¿Cierto que es así? Pero si justo ese día el perro se orinó dentro de la casa, no me llegó al mercado, llegué tarde a la cita médica, pues esa misma reprobada de matemáticas va a ser toda una tragedia. Entonces, el segundo reto de la crianza es podernos sentirnos bien de la crianza, incluso dentro de los problemas de la crianza. Porque cuando yo me siento bien, cuando tengo calma mental, puedo definir algo que ya les voy a hablar de los objetivos inmediatos y los objetivos a largo plazo. Tengo 3 minutos para hablar de disciplina para poder terminar los otros temas. Y el tercer paso de cuando yo me siento bien es poder entender el mensaje de Dios en esa situación. Y aquí está como el tercer reto que les quiero lanzar, y es que los problemas en la crianza de los hijos no es el problema de lo que ellos están haciendo, sino es el problema de Dios que me quiere enseñar a través de esta situación. Y puede que sea el primero, ¿sí? Que sea un problema mío
que Dios me está mostrando, porque nuestros hijos son nuestro principal espejo, solo que es como un espejo de los del circo donde todo se ve distorsionado. Entonces yo siempre contaba que a mí me enojaban mucho las cosas, pero yo me enojaba y me ponía roja y apretaba los puños y a veces me metía a llorar en el baño. Pues mi hijo no, mi hijo se enojaba y cogía las cosas y las botaba. ¿Sí? Entonces mi tarea como mamá, obviamente, no es dejarlo que bote las cosas, es decirle, no debes botar las cosas y recogérselas, pero mi tarea también es aprender a manejar yo el mal genio. Porque como yo le puedo decir a mi hijo, no te enojes y no botes las cosas, si no es algo que yo interiorizar. Entonces quiero que en este momento ustedes piensen cuál es el principal problema en la crianza que tienen con sus hijos. No que me lo escriban por chat, ni vamos a hacer aquí votación, ni nada de eso. Pero sí que identifiquen que es un defecto que el Señor nos está pidiendo que corrijamos nosotros mismos. Y muy probablemente a veces uno dice, bueno, pero es que mi hijo es desobediente, no me hace caso. Y entonces yo soy una persona obediente, yo respeto las normas de tránsito, y entonces yo te invito al segundo escalón, y es que los problemas con nuestros hijos tienen que ver con los problemas con nuestra pareja. Y aquí voy a hablar a las mujeres, no sé cuántos hombres hay, y pido disculpas por los hombres, pero a las mujeres nos cuestan 3 cosas, que es no criticar a nuestro esposo, no llevarle la contraria a nuestro esposo y no interrumpir a nuestro esposo. Y entonces, mi esposo por allá se está riendo afuera, él está en el cuarto de al pie. ¿Y por qué les digo? Porque es que resulta que tu esposo dice, vamos manejando, y entonces tu esposo dice por la derecha, y tú le dices, no, es por la izquierda. Y entonces tu esposo quiere hacer algo y tú le dices, no, pero no lo hagas así. Y resulta que, esas pequeñas desobediencias, perdonen que se los diga así, se magnifican en los niños. Y entonces uno, mira, yo llevo 10 años trabajando con niños, casi 15 trabajando con adolescentes, y lo que más les escucho decir a las mamás es que a mí no me hacen caso, pero al papá sí. No sé cuántas de ustedes lo tengan que decir, tampoco voy a pedirles que levanten la mano, pero los problemas con los niños es una forma en la que el Señor nos habla de cómo están las relaciones entre parejas. Muchas veces el Ministerio de Parejas nos ha hablado de la importancia de la Shalom Bait. Yo recuerdo que la primera vez que lo escuché fue en el curso prematrimonial. ¿Y por qué es tan importante la Shalom Bait? Porque cuando en una casa hay paz, cuando la casa se vuelve un lugar agradable, tus hijos no van a querer buscar la calle. Porque el mejor lugar del mundo para estar va a ser la casa. Porque si yo me siento como en casa, no tengo nada que buscar en la calle. Pero si resulta que en la casa son gritos, son peleas, es un montón de cosas, pues yo para qué quiero estar en la casa. Y es cuando uno ve niños en el parque a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Pero hay un tercer elemento, y es que los problemas en la crianza con nuestros hijos son una oportunidad para reparar nuestra propia historia de crianza. Las cosas que no he logrado reparar con mi mamá, las cosas que no he logrado reparar con mi papá, se van a repetir en mis hijos. Entonces no sé cuántas veces les ha pasado que ustedes hablan y dicen, uy, yo me escucho como escuchaba a mi mamá con lo que no me gustaba decir. Entonces, no se trata de irle a decir, oiga mamá, ¿usted cómo hizo de las cosas de mal conmigo? No, mire que usted no me habló, no me respetó. No, se trata de perdonar y cerrar el círculo. Y de poder hacer lo que nos invita la parashá esta semana, y es respetar a padre y madre. ¿Y qué es respetar a padre y madre? Decirle, mamá, te doy gracias, porque creo que todos ustedes tienen ideas de cómo fue la historia de crianza de sus papás. Pero a pesar de esa historia tan difícil, lograron hacer de ustedes tan buenas personas, o hacer de nosotros tan buenas personas, que estamos en una congregación a las 8:30 de la noche escuchando una charla sobre crianza. Entonces, es importante reparar la historia de crianza con los padres, con los hermanos, y por último con Dios, que es como el cuarto elemento en donde radican los problemas de crianza. Y es que muchas veces las dificultades en la crianza con los niños, las dificultades en la disciplina con los niños, el único propósito que tienen para nosotros es hacernos arrodillar y conectar con el Eterno. Porque estoy segura que cuando nos enojamos, lo último que pensamos es orar. Bueno, o no sé si les pasa a ustedes, a mí me cuesta mucho.
a veces uno está tan enojado, tan enojado, tan enojado, que uno dice, uy, no, pero mejor dicho. Y justo ese es el momento en donde tenemos que volver nuestros ojos al Eterno. El Señor no dice que no nos enojemos. El Señor dice, enójense, pero no pequen. En la quietud del descanso nocturno examinen su alma. Y yo creo, obviamente, cada quien lee la Torah con los ojos que le corresponde. La crianza es un tema que a mí me apasiona. Y yo cuando leí ese versículo me quedé delante del Señor, le dije, ok, Señor, entendí el mensaje. ¿Y por qué no pequen? Porque los niños, cada niño que está en su hogar es un regalo especial que les dio el Eterno. Es un tesoro. Y ese tesoro tenemos que entregárselo al Señor en el mejor estado del mundo. Y en el mejor estado del mundo no tiene nada que ver con que les entregamos los niños con títulos, con riquezas, que son cosas buenas. O sea, yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, sino en un alma que quiera buscar del Eterno. Porque recuerden que de la forma como nos relacionamos con nuestros padres terrenales, se abren las puertas para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y de pronto aquí es donde quiero cerrar y ya para darles como unos consejos prácticos sobre las preguntas que tenía. Y es que cuando uno estudia Torah, hay un libro que me gusta mucho que es el Pirkei Avot, y buscaba la página, pero es que hoy lo estuvimos mirando con mis hijos y se me perdió, pero espérense, ya les leo exactamente porque es muy bonito lo que dice. Ya les comparto exactamente aquí. Ahí está. Bueno, les comparto exactamente el mensaje. Y es que básicamente dice que hay como 3 niveles de obediencia al Eterno. Bueno, hablan de 2 niveles y yo creo que ya de ahí podemos deducir el tercero. El primero es el temor al castigo. Entonces, ¿cuál es el temor al castigo? Ya me acordé cómo encontrarlo. El temor al castigo es que yo no cometo pecados porque me da miedo las maldiciones. Entonces dicen, ok, si lo haces, y hago cosas buenas para que me lleguen recompensas. Entonces dicen, ok, si lo haces así, pues no estás mal. Pero es más importante que el temor al castigo, el temor al cielo. ¿Y qué es el temor al cielo? Es el temor a la grandeza del Eterno. O sea, yo no cometo errores porque no quiero fallarle al Señor. Y hago las cosas bien porque quiero que el Eterno se sienta complacido en mí. Pero creo que Yeshua nos puso un nivel más alto. Y Yeshua dice, el que me ama, guardará mis mandamientos. Y creo que ese es el tercer nivel porque es hacer las cosas, no por temor al cielo, no por temor a la grandeza del Eterno, sino por amor al Señor. Y yo creo que ese es un camino que nosotros necesitamos que nuestros hijos transiten, ¿sí? Obviamente que habrá momentos en que hay que colocar castigos, obviamente que hay momentos en los que habrá que dar recompensas, pero no toda la disciplina se puede volver castigos y recompensas. Lo que nosotros necesitamos es que ellos trasciendan al nivel de la obediencia por el amor. Y creo que ese es el nivel más importante y creo que es como la tarea más importante que tenemos todos como papás. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay como unas estrategias que yo les quería compartir. Es importante inculcar el bien en los niños, porque todos nacemos bueno, yo les hablo de los 2 duendes a mis hijos, el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. A veces viene el Yetzer Hará de las patadas, entonces tiene que irse el Yetzer Hará y es mejor que venga el Yetzer Hará el Yetzer Hatov de los abrazos. Entonces viene el duende de la inclinación al bien, viene el duende de la inclinación al mal, y todos lo tenemos, y todos vamos a luchar toda la vida con eso. El rey David, cuando escribe Salmos, él dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren que él no dice, eso, ese malvado que se sentó, bla, bla, bla. No, él comienza diciendo bienaventurado. Y eso es una estrategia que funciona mucho con los niños. Es mucho mejor exaltar lo bueno que darle palo y darle palo y darle palo a lo malo. Entre otras cosas, porque es que la oscuridad se vence con luz. Si tú entras a un cuarto que está oscuro, tú no buscas comprimir la oscuridad. Lo que tú buscas es encender una luz para que la oscuridad desaparezca.
Y eso es lo que necesitamos encender en nuestros hijos. ¿Qué más es importante? Recordar que el cerebro no olvida. Eso suena como una contradicción, pero básicamente se los digo así. Si yo en este momento decidiera cambiarme el nombre y ya no me llamara más Natalia, sino me llamara, por ejemplo, Josefina, les aseguro que todos ustedes la próxima vez que me vean, me van a decir, hola, Josefina. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona por circuitos, que son como redes. Si yo tengo aquí una neurona y tengo otra neurona, lo que nosotros conocemos como aprendizaje es que estas dos neuronas se unen. Eso es el aprendizaje. Si tu hijo aprendió que hay que riega la leche en la mesa, y tú le dices, no riegues la leche en la mesa, no riegues la leche en la mesa, esto se desconecta, pero como no sabe qué hacer, vuelve y conecta. No riegues la leche en la mesa y vuelve y conecta. No riegues la leche en la mesa y vuelve y conecta. Entonces es súper importante decirles a los niños qué cosas sí pueden hacer. Es mucho mejor decirle, por ejemplo, no riegues la leche en la mesa, coloca el vaso lejos de tu plato, ¿sí? Para que su circuito de no riegues la leche en la mesa se conecte de forma diferente y se acuerde que tiene que colocar el vaso lejos del plato para para evitar el no regar la leche. ¿De acuerdo? Sé que es un poco complejo el contenido, pero si ustedes piensan en una situación puntual, por ejemplo, no te acuestes tarde, no te acuestes tarde, no te acuestes tarde, pero es que él no sabe hacer una cosa diferente. Es como cuando tú le dices a un niño, no rayes la pared, te puedes desgastar ahí. Puede que al final, pegarlo y gritarlo, pues los niños no son tontos, dicen, si me van a pegar y me van a gritar, yo dejo de hacerlo, o termino haciéndolo a escondidas. Y creo que eso es una de las cosas que nosotros necesitamos transformar. Este concepto que les voy a compartir no es mío, es de Carmen Lucía Jaimes. Ella decía que hay dos caminos en disciplina, el camino estrecho y el camino angosto. El camino angosto es el de los objetivos inmediatos. Regaste la leche, te castigo, te pego, te grito, no sé qué cosa, y probablemente la próxima vez no vas a regar la leche. Pero no va a entender el trasfondo, que es sentarse a comer con modales. Ese es el camino rápido. ¿Sí? Pero existe el camino largo, el camino que es mucho más difícil de recorrer, que es el camino de repetir y repetir y repetir, pero que entre otras cosas es el camino que nos enseña el Señor en el Shema. ¿Qué dice en el Shema? Repetirás estas palabras a tus hijos cuando estés acostado, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en casa, cuando andes por el camino, o sea, en todo momento, porque a fin de repetir, los circuitos de conexión cambian. Hay algo más que funciona mucho, es le llaman disciplinas de transición o disciplinas juguetonas, y yo les pongo, digamos, un ejemplo. Hay uno de nuestros hijos, bueno, mi hijo de la mitad, no le gusta ponerse ciertas prendas, no le gusta ponerse buzo, entonces nosotros le decimos que ese es el buzo feliz. Entonces el buzo feliz le habla y entonces así sí se lo pone fácil y le da besos al buzo feliz. Y ustedes se pueden inventar N cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el objetivo no solamente es hacer que el niño obedezca en el momento, sino que la casa sea un refugio seguro para él y que él entienda el gusto de obedecer. O sea, que entienda que obedecer es bueno y es agradable para ellos. Y aquí ya, digamos, voy a cerrar con los dos temas adicionales y también las preguntas que me pidieron, que fue sexualidad y manejo de pantallas. Voy a hablar de lo del manejo del tiempo libre. Y manejo del tiempo libre lo voy a pegar con dos cosas que no preguntaron, pero que probablemente algunos estén teniendo luchas, que es alimentación e higiene. ¿Por qué higiene? Porque sus hijos están en la edad cochinita, le decía mi profe. No les gusta cepillarse los dientes, no les gusta bañarse y no les gusta peinarse. No sé cuánto les pase, pero a muchos niños les pasa esta edad. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, que se laven bien los oídos. Eso sí, se meten horas en la ducha, pero se meten ese baño de vapor, parecen gallinas. Porque sí, es agua caliente como si fueran a desplumarse, como si fueran pollos. Pero no se restregan bien el cuello, no se restregan bien las orejas, no se lavan bien el cabello, entonces hay que estar pendiente de eso, ¿sí? Hay que estar súper pendiente del cepillado de dientes. Cuando uno es chiquito es como muy juicioso, pero la mejor forma de hacer que se cepillen los dientes es cepillar los dientes uno con ellos. O sea, eso hay que hacerlo desde pequeñito, pero nunca es tarde para empezar. Entonces, si tienes dificultades para que tu hijo te cepille los dientes, cepíllate los dientes con él.
Y si pelean, no sé, invéntate alguna cosa, llévatelo arrastrando de los tobillos así en medio de una guerra de cosquillas o alguna cosa, pero digamos que es importante que se cepille y que se cepille bien los dientes. A esta edad puede aparecer el mal olor en las axilas, puede aparecer el mal olor en los pies, entonces hay que estar vigilando eso. Digamos, no es recomendable los desodorantes, pero hay fórmulas naturales, sales de aluminio, el limón, la leche de magnesia que les pueden ayudar. Para los chicos que sudan mucho en los pies, las plantillas de corcho son una súper buena opción. Hay que ponerles crema en el cuerpo, por favor. ¿Por qué? Porque cuando no tienen buena crema en el cuerpo, se comienzan a rascar y entonces comienzan a aparecer los problemas de piel. Y acuérdense que estos años es como el cierre antes de la adolescencia. O sea, no digo que después de esto no puedan hacer nada, pero todo lo que le puedan meter en este momento va a ser súper importante. Segundo, la alimentación. Es súper importante comer en familia y el tiempo de comida tiene que ser un tiempo agradable. Los chicos hasta no hay tantas luchas con qué coman, sino que hay muchas luchas con lo que comen. Entonces, recordar que nuestra tarea no es obligar, pero sí hay que ofrecer variedad de frutas. Y la mejor forma para que no coman gaseosas, embutidos, galletas de crema y demás es no comprarlos en la casa. Los niños siempre me preguntan, ¿y puedo comer Milo? Si lo tienen en tu casa, cómetelo. ¿Y puedo comer gaseosa? Claro, si tu papá lo compra, cómetelo. Porque es que estamos educando desde el ejemplo, ¿sí? Y no sirve comprar las cosas y meterlas allá abajo llave. Lo que sirve es que nosotros no las comamos. Y la mejor forma de no comerlas es no comprarlas en la canasta del supermercado. Deben estar muy vigilantes porque en este momento, post pandemia, tenemos una epidemia de problemas alimentarios de malnutrición. Última encuesta de registros de salud pública, 54% de los niños menores de 10 años tienen obesidad. O sea, eso significa que de cada 2 niños, 1 tiene obesidad. ¿A qué se obedece? Obviamente, alimentos procesados, ricos en sodio, gaseosas, pero a comer frente a las pantallas, y por eso hago este comentario antes de lo del uso del tiempo libre. El televisor no debe estar en el cuarto de los niños y el televisor no debe estar en el comedor. Y no se debe comer usando televisor ni usando celulares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos usando televisión o usando celulares, no somos conscientes de lo que comemos. Y cuando no somos conscientes de lo que comemos, podemos comer de más. Eso nos pasa también a los adultos. Si alguno de ustedes está luchando con sobrepeso, la primera recomendación es que no coman frente a pantallas ni frente a televisor. Yo sé que no hay nada más rico que sentarse a ver una película y a comer palomitas, pero no es una buena opción, ¿de acuerdo? Y es súper importante hacer actividad física. ¿Cómo se logra que los niños hagan actividad física? Pues haciendo nosotros actividad física con ellos, ¿de acuerdo? Es súper importante la actividad física. En esta edad se sientan las bases o del sedentarismo o de la, ¿cómo se dice? O de una vida, digamos, no digamos deportiva, pero de una vida sana. Ahora, frente a qué tanto tiempo deben pasar en pantallas, les voy a compartir aquí una presentación rápidamente para luego hablarles del tiempo libre. ¿Qué tanto tiempo deben pasar en pantallas? Lo ideal es que no pasaran más de 1 hora al día. Obviamente los que hacen homeschooling, la hora no se cuenta como... La hora no se cuenta como el tiempo que están frente a homeschooling. Ya. ¿Y por qué no más de 1 hora al día? Porque produce problemas visuales. De paso, los que hacen homeschooling deberían usar la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos hacer una pausa de 20 segundos para mirar a 20 pies de distancia, o sea, más o menos 6 metros. O sea, eso lo deberíamos hacer también los adultos. Obesidad que ya les conté. Problemas de sueño, no debería haber pantallas 2 horas antes de dormir. Además de eso, bueno, alteraciones cerebrales, aquí. Ya. El problema, obviamente, es el tipo de contenidos que ven, y es que nuestros niños se acostumbraron, como dijo el pastor, así como los niños pequeñitos están acostumbrados a no ver otros niños,
Nuestros niños grandes y adolescentes no saben tratar con otros niños y no saben tratar con otros adolescentes. Los niños no deberían tener redes sociales y no deberían tener celular. Yo sé que a muchos les suena que esta posición es súper extremista y que no, mejor dicho, qué cosa tan loca lo que está diciendo la doctora, pero el problema es que realmente las pantallas generan adicción. Y así como ustedes no le pondrían un bar en el cuarto de su hijito para que cada vez que esté aburrido fuera y se tomara una copa, pues el problema es que le estamos poniendo una pantalla para que cada vez que se sienta aburrido, se sienta triste o se sienta deprimido, mire el celular, porque esos son los 3 momentos en los que miramos nosotros el celular. Cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes o cuando estamos enojados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la recomendación de no pantallas, sino televisión y tampoco computadores como lo ideal. Estos son unos datos y ya, esto era lo que les quería hablar. Para el que quiera el link, me cuentan y se los comparto, o ya se lo mando a Carolina para que se los envíe. Esas son mis recomendaciones, pero cada familia tiene, digamos, un escenario diferente. Sin embargo, hay algo que es muy bonito, que es de la Academia Americana de Pediatría, que es el Plan de Uso Familiar de Medios. ¿Qué es el plan de uso familiar de medios? Es que como sus hijos ya están en edad de conversar, se sienten en la mesa y digan, ok, vamos a poner reglas para el uso de pantallas para todos en la casa. Porque como educamos desde el ejemplo, esto debe funcionar. ¿Qué debe incluir el plan de uso familiar de medios? ¿Qué zonas de la casa son libres de pantalla? Yo diría que sí o sí el comedor debe ser una zona libre de pantalla, pero pues es mi percepción. ¿Qué horarios son libres de pantallas? Entonces, por ejemplo, la hora de dormir debería ser libre de pantallas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, para nosotros los adultos también es un problema ver el celular en la noche. Yo creo que la próxima cosa en la lista, en el to-do list, es comprar un despertador analógico, esos que tenían un gallito que sonaban. ¿Por qué? Porque tener el despertador en el celular te obliga a tener el celular dentro del cuarto y te obliga a mirar el celular en la noche. Se habla también de a qué horas se apagan los dispositivos, que era lo que les estaba contando, de cortesía digital, o sea, de que incluso por redes se debe decir buenas tardes, gracias, todo lo demás, y no solamente un muñequito levantando la mano, pero también incluir qué vamos a hacer como familia, qué tiempo vamos a pasar al aire libre, qué tiempo vamos a hacer ejercicio y a qué hora nos vamos a acostar a dormir. Los niños no deben acostarse a dormir después de las 8 de la noche por una razón, máximo, digamos, 8:30, y es porque la hormona de crecimiento dispara desde el cerebro sobre las 9 de la noche. Y cuando no están profundamente dormidos los niños a esa hora, se pierden ese pico. No es que no crezcan, ¿de acuerdo? Y obviamente habrá niños que trasnochan y son los más altos de la clase, pero es la decisión que tomamos nosotros para nuestros hijos y pues cómo se maneja lo de la educación virtual. ¿Vale? Ya. Eso era lo que les quería mostrar por aquí. ¿Qué deben hacer en el tiempo libre? Pues las cosas que ustedes hacían cuando tenían tiempo libre. Yo sé que ahorita cuando tenemos pantallas uno dice, no, pero es que si les quito el celular, si les quito el televisor, ¿qué van a hacer? Pues a salir al parque, a jugar yermis, a leer, a dibujar, a colorear, o sea, las cosas que nosotros hacíamos. Creo que ninguno de aquí, perdón lo que voy a decir, pero ni ninguno de aquí que no tuvo computador ni celular en su adolescencia, ni está arado, ni está acomplejado, ni está reprimido, ni nada de esas cosas, ¿sí? No, pero es que se va a quedar retrasado y nunca va a usar la tecnología, es una completa mentira. Está demostrado que el cerebro de los niños, por unos factores que se llaman la epigenética, está predispuesto para manejar la tecnología. O sea, un niño intuitivamente ve un celular y lo primero que le hace es así. Ve una cosa, ni siquiera un celular de verdad, un celular de mentiras, y le hace así, intuitivamente. ¿Sí? Porque eso ya viene codificado. Así como los niños hijos de los australopithecus sabían cómo se cazaba y cómo se recolectaba, ¿sí? Pues los niños ahorita saben cómo usar un celular, saben cómo usar un computador. Creo que a muchos les ha pasado que sus hijos usan el celular mejor que uno. Y que ustedes dicen, venga, ¿dónde estaba eso? No, estaba ahí, clarísimo. Entonces no se preocupen por eso. Y para cerrar, 3 minutos, el tema de sexualidad. En sexualidad hay una regla fundamental y es que responda lo que el niño le pregunta. ¿A qué me refiero? Yo cuento siempre esta historia. Mi sobrina cuando tenía 4 años estaban en una comida familiar con mi hermana
Y mi sobrina le preguntó, le dijo, mamá, ¿de qué color tienen las semillas los hombres? Obviamente mi hermana pasó colores, se puso verde. Le dijo, ¿cómo así, Sofía? Le dijo, sí, mamá. Los geranios tienen las semillas rojas. Los girasoles tienen las semillas verdes. Como los niños vienen de la semilla del papá, ¿de qué color es la semilla del papá? Mi hermana le dijo blanca. Ella dijo, ah, bueno, y siguió comiendo. Esa fue su pregunta de niña. Su pregunta no era de ninguna otra índole, ¿sí? Entonces hay que aprender a entender cuál es la pregunta que hacen los niños. Y hay que saber cuándo nos están haciendo preguntas que cañan. Sus hijos son muy astutos y sus hijos les van a hacer preguntas sabiendo la respuesta, ¿sí? Entonces, si ustedes no son honestos con ellos y si no le preguntan exactamente qué quiere saber, puede que ustedes terminen o diciéndole cosas que no les estaba preguntando el niño, o hablando de más, o cambiándole la versión y resulta que el niño, ¿sabes qué va a decir? Yo ya no voy a confiar en mi mamá. Porque si mi mamá no me dice la verdad, si mi papá no me dice la verdad, pues yo para qué confío en él. Frente a sexualidad, que es importante que los patrones que se guardan en la casa son los patrones que ellos van a salir. A ver, hay un libro muy bonito de Manis Friedman que se llama ¿Por qué ya nadie se ruboriza? Y en ese libro yo alguna vez leí una cosa que me pareció como exagerada. Y decían que los papás no se deberían dar besos en la boca delante de los niños. Entonces esto es muy exagerado. Pero ¿qué pasó? Que tuve niños y entonces mi hijo me decía, dame un beso en la boca. No, pero ¿por qué si le das un beso a papá en la boca? Porque a mí no. Entonces, bueno, les explicamos todo el cuento de que los besos en la boca solamente se lo dan los esposos y todo lo demás. Pero definitivamente ellos sí ven y sí cuestionan. Pero para hablar de sexualidad con los hijos hay una cosa que es súper importante y es que tiene que haber un canal de comunicación claro y honesto entre padres e hijos. O sea, tus hijos tienen que poder tener la confianza de preguntarte las cosas y de confiar en ti, ¿sí? De poder expresarte sus temores. Porque yo soy una convencida, yo he visto muchos, ¿cómo se dice? Muchas campañas que dicen que tú le tienes que enseñar a los niños, nadie te debe tocar la boca, nadie te debe tocar los oídos, nadie te debe tocar los partes genitales, nadie te debe, no. Y entonces al final lo que eso hace es terminar despertando la curiosidad de los niños, venga, pero ¿por qué me van a tocar los genitales? ¿Pero por qué otra persona me va a darle en la boca, besos en la boca? ¿Pero por qué no sé qué casa? Pero cuando los niños ven patrones de recato dentro de su casa, cuando en su casa su papá no sale en ropa interior, perdón que se los diga así tan abiertamente, pero cuando su papá no sale en ropa interior a la sala a desayunar en la mañana, cuando una mamá no se baña con los niños, les estoy hablando de preguntas que me han hecho personas de la comunidad, ¿sí? ¿Hasta qué edad se puede bañar una mamá con los niños? ¿Hasta qué edad se puede bañar un papá con los niños? ¿Sí? Entonces yo siempre lo que les digo es hasta que un niño empieza a construir recuerdos. ¿A qué edad comienza a construir un niño recuerdos? Alrededor de los 2, 3 años. ¿Sí? Entonces, cuando un niño le enseñan eso, va a ser mucho más sencillo que cuando detecte algo inusual en el entorno, diga, oiga, esto no es normal. ¿Sí? Cuando un niño sabe que su cuerpo es un tesoro, ¿sí? Pues va a guardarlo como ese tesoro que es. Cuando los niños aprenden a tener recato aún con sus propios padres y ven que sus padres son recatados, yo me acuerdo que alguna vez Patti también hablaba de las normas de etiqueta que se deben guardar en el vestuario en la comunidad. Ese tipo de cosas, porque miren, esto es una pregunta de antes de pandemia. Una mamá, tampoco voy a decir el nombre, me dijo, no sé qué decirle a mi hijo porque mi hijo tiene 7 años y me dice, mamá, cada vez que yo veo que a las niñas es que he visto niñas que cuando levantan los brazos y bailan en la danza, en la comunidad, se les ve el ombligo y a mí se me pone duro y me siento mal. En la comunidad, ¿problema del niño? No, el niño está siendo honesto y le está diciendo a la mamá, ¿yo qué hago que me siento así? Pero entonces, ¿qué hacen nuestras niñas con ombligueras dentro de la comunidad? Pues porque obviamente las mamás también se ponen ombligueras. ¿Sí? Entonces, digamos que todo parte de casa. ¿Cómo se habla de la sexualidad? Se habla de lo que los niños preguntan, se habla desde los cambios físicos que comienzan a tener los niños, pero los cambios físicos no es solamente cuando ya le aparezcan, ¿cómo se dice? La glándula mamaria y el vello púbico, que puede comenzar a aparecer en cualquier momento después de los 9 años, sino desde cómo te sientes.
Porque antes de que aparezca eso, los niños comienzan a portarse diferente. Comienzan a querer estar más tiempo solos, se sienten más enojados, se sienten más rabiosos, ¿sí? Entonces uno puede comenzar a hablar, porque entendiendo lo que pasa cuando cambia en el cerebro, puedes explicar cómo cambia el cuerpo. Y para eso no necesitas ser médico, ¿sí? Porque alguien va a decir, no, y entonces ahora yo le voy a hablar del sistema límbico, la corteza prefrontal, no, nada que ver. Es decir, te sientes diferente porque te estás preparando como mujer para llegar a ser un día mamá. Te sientes diferente porque te estás preparando como hombre, ¿sí? Pero para que, digamos, como lo que le pasó a esa persona que el niño le preguntó eso, pues tiene que haber un canal de comunicación efectiva. Hay libros muy bonitos que hablan sobre sexualidad, el de Manis Friedman ya se los comenté. Miriam Levy tiene un libro muy bonito que se llama Tu cuerpo es una maravilla. Hay otro libro, les voy a buscar, que se llama La fuerza del amor. O sea, hay muchos libros muy bonitos, pero más allá de esto de leer libros y todo lo demás, es como desde el ejemplo de cómo yo lo manejo en casa, se lo puedo transmitir a ellos. Y cómo la Torah nos da todo el tiempo oportunidades para hablar de este tipo de cosas. Miren la parasha de esta semana, ¿sí? Kedoshim. Entonces, por ejemplo, nosotros obviamente no le íbamos a explicar a nuestros hijos, sí, es que el incesto y todas las demás cosas, pero entonces es muy bonito porque la Torah dice, no descubrirás la mujer de tu padre, no descubrirás la mujer de tu madre. Entonces nosotros le dijimos a los niños, es que nadie tiene que estar desnudo delante de ninguna persona, ¿ves que la Torah lo dice? Y entonces son pequeñas cosas que uno puede ir inculcando a los niños sin necesidad de darle un gran contenido e intoxicarlos. Y pues creo que hasta aquí es como lo que teníamos. No sé, Karen, Caro, si me ayudas con las preguntas. Nata, claro que sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora. Esto surgió de que hubo una confusión con el enlace, les agradecemos mucho. Esta charla ha sido grabada, si no pudo verla desde el inicio, se las vamos a compartir a los correos que ustedes enviaron, pero también aquí en el chat del Zoom les hemos puesto nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales también, el Facebook del Ministerio de Parejas, al cual Orim pertenece, somos de ese ministerio, y unas cuantas redes sociales aquí de Nata Mamá Pediatra, que nace de consultas en pediatría para todas las edades, virtual y presencial, por supuesto, con una consideración especial para comunitarios, entonces los invitamos a que la sigan. También en sus redes sociales, por si quieren más consejitos prácticos de crianza, ya está publicando desde sus vivencias del diario con sus hijos, tips súper agradables de crianza, de nutrición, divertidos. Recuerdo una de las últimas fotos que subiste fue lavándote los dientes con tus hijos y es un ejemplo práctico de lo que nos acabas de enseñar. Y entonces tenemos una pregunta en el chat que era... La Karencita. Karencita, exacto, dice, ¿cómo enseñarle a mi hijo a decir que no? Porque Nata nos has hablado en otros espacios acerca de estos niños que son complacientes, que son conciliadores, y este es el caso de esta pregunta. Sí, sí, yo justo la leí, como se nota que Caro está muy pendiente de las charlas, porque justo hoy no habíamos hablado de eso, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Karencita, mira, digamos que los niños vienen como en 3 paquetes psicológicamente hablando. Obviamente no estoy diciendo que todos los niños sean así, pero digamos que así como uno habla de personas extrovertidas, personas tímidas y todo lo demás, cuando hablamos de niños, la caracterización que hace Gaby y Luis Carlos Flores, hablan de los niños fuerza, de los niños cooperación, y ahora se me fue cooperación, y de los niños seguridad. Los niños fuerza son los más fáciles de identificar. Ay. ¿Me escuchan? Ya. Los niños fuerza son los más fáciles de identificar. Son esos niños que son súper activos, que son los que tienen todo el tiempo energía, que hacen una cosa, que hacen la otra, y que, como diría un dicho popular, por donde meten la cabeza sacan el cuerpo, sí, que son lo que uno llamaría tercos, que si se paran en una cosa dicen no, y no, y no, y no importa que las mares me pasen por encima, pero yo de aquí no me muevo. El segundo paquete son los niños seguridad. De pronto, ustedes ahorita no lo tienen tanto, pero si se acuerdan de cuando eran chiquitos, los niños que son seguridad son los niños que les da miedo todo.
les da miedo dormir solos, escuchan la licuadora y se ponen a llorar, escuchan que pasó el carro y se ponen a llorar, el hermano lo pasó y los miró y se ponen a llorar, ¿sí? Entonces son lo que uno llamaría niños, o sea, no son seguridad, sino que no tienen seguridad. Ya les hablo de las características buenas. Y los niños cooperación son como el hijo perfecto. El hijo que uno le dice y él hace caso, el niño que uno le pide algo y siempre lo hace, el niño que cede y cede y cede y cede. Decía mi mamá, cuando tú eras pequeñita, donde yo te dejaba, ahí te quedabas sentada. O como me lo decía una mamá hace poquito, me decía, es que fulanita nació con manual. Yo le decía muñequitas y ella se ponía a hacer muñequitas, a escribir, y ahora se ponía a escribir. Jugar, y ella se ponía a jugar. Todo lo que yo le decía hacía caso. Y entonces uno dentro de esto dijera, no, pues mi hijo, o sea, el hijo perfecto es el hijo cooperación, pero ya les voy a contar las cosas buenas de los otros dos y el problema este. Lo bueno de los niños fuerza es que son niños que son líderes. Entonces, ¿eso qué significa? Que son niños que tienen que tener un carácter para jalar y que son muy buenos para inventar y para diseñar cosas. Entonces, lo que uno necesita hacer con estos niños es no conciliar, sino como permitir darles elecciones cerradas, decía yo. Entonces, ok, por ejemplo, bueno, cuando son más chiquitos es más fácil de explicar, más grandes, exacto. ¿Te lavas los dientes ahorita o te lavas los dientes después? ¿Quieres seguir jugando? Ok, pero si juegas ahorita, luego no vamos a ir al parque. Decide tú. O sea, tener claras las consecuencias desde el principio y obviamente respetar las consecuencias que uno decide, pero que sean ellos los que deciden. Con los niños seguridad, necesitan un papá que sea como firme y que le diga, bueno, de acuerdo, vas a llorar, no sé qué cosa, pero hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos. Y el humor es una muy buena estrategia para sacarlos en ese sentido, porque si tú te quedas paladeando todo el tiempo, sí, pobrecito, o sea, sí, puedes escucharlos llorar, pero necesitas sacarlos, ¿sí? Los niños seguridad son súper buenos para las artes, pero también son súper adictivos a la tecnología, entonces hay que tener cuidado con eso. Son niños que les gusta estar mucho tiempo solos, como mucho tiempo aparte, entonces digamos con ellos la tarea es como entrar. Y los niños que parecerían perfectos, que son los niños cooperación, el problema es que como se ven todo el tiempo, cuando llegan a la adolescencia dicen, me cansé de que me la monten, y entonces son los niños que se enloquecen en la adolescencia. De pronto muchos de ustedes fueron cooperación, o fueron fuerza, o fueron seguridad. Pero los niños también pueden, aunque ese es el paquete global, los niños se pueden comportar diferentes en otros espacios. Entonces, que era como lo que preguntabas. Entonces, puede que un niño sea más fuerza en su casa, pero que cuando salga con sus amigos sea cooperación. Y entonces le diga todo el tiempo a los amigos que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Cómo les enseña uno a los niños a decir que no? Hay varias estrategias. La primera es el modelamiento. Y eso también funciona en disciplina y funciona en regulación emocional. ¿Qué es el modelamiento? Es que yo le cuento situaciones de mi vida reales o ficticias en las que yo hago lo que quisiera que él hiciera. Les pongo un ejemplo. Si lo que yo quiero es enseñarle a mi hijo que debe decirle que no a los amigos, entonces yo le puedo contar una historia de cuando yo era más pequeña, por ejemplo, cuando yo era adolescente, y entonces salí con mis amigos y por no decirles que no, me terminaron, por ejemplo, regañando en la casa. Estoy dando un ejemplo. Y como sus niños ya están en la capacidad de abstraer, que es una capacidad que se logra después de los 7 años, entonces tú le puedes decir, ¿qué opinas de la historia? ¿Qué opinas que yo debí haber hecho? ¿Sí? Y ese tipo de reflexiones les ayuda mucho a ellos, obviamente. Cuando uno trabaja el storytelling, el leer cuentos con los niños o el hablar historias con los niños, funciona mucho cuando ellos están en calma, en reposo, y uno está conectado emocionalmente con ellos, ¿vale? O sea, no funciona después de que por decirle que no, entonces rompieron el vidrio de la vecina y venga, yo lo regaño y de paso le cuento una historia. No, ahí no funciona. O sea, ahí el cerebro está bloqueado, está en modo defensivo, en modo que mi mamá no me regañe, entonces voy a hacer todo posible para que mi mamá no me regañe, le voy a decir que sí, pero no la voy a escuchar. Lo que sí funciona en esos momentos de cuando las cosas salieron súper mal y metió la pata, es traducir en palabras lo que les está pasando a ellos. ¿Sí? Porque aunque tu hijo ya converse, aunque tu hijo ya hable, aunque tu hijo ya argumente, entre comillas,
su cerebro no tiene tan claras las consecuencias de lo que está pasando. ¿Se acuerdan que yo les mostré que la parte aquí frontal, donde se controla el riesgo, es pequeñita? Entonces, no se trata de decirle, vuelvo al ejemplo, el amigo le dijo que sacaran el balón y él sabía que no lo podía sacar, pero resulta que lo sacó porque pues no le va a decir que no al amigo. Entonces resulta que patearon el balón y le rompieron el vidrio a la vecina. Les pongo un ejemplo. No se trata de sentarlo y decir, bueno, pero ¿por qué rompió el vidrio? ¿Pero por qué sacaste el balón? ¿Pero por qué no sé qué cosa? Eso no funciona. Porque él está en modo defensivo. ¿Sí? Y entonces el modo defensivo de los niños se traduce cuando eran chiquitos en pataletas y cuando son grandes en ataque o en huida. ¿Cuál es el ataque? Desplegarme en argumentos. Es que fulanito, es que sutanito, es que no sé qué cosa, es que tú me dijiste. Y entonces cuando uno dice, yo nunca te dije, sí, tú me dijiste, yo te escuché. Entonces uno dice, pero yo no dije eso, pero ellos se defienden. Y el modo vida, que es el último recurso de esta edad, es ponerse a llorar desconsolados hasta que a la mamá se le hablan del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí funciona? Contarle, decirle, ok, lo que yo vi, porque obviamente es tu versión, es que tú sacaste el balón, patearon el balón y se rompió el vidrio. ¿Eso fue lo que pasó? Y entonces él te va a decir, sí, te va a añadir y no sé qué cosa. Y tú le puedes preguntar, ¿y tú qué piensas de lo que pasó? Y probablemente ponerlo a hacer ese ejercicio de tú qué piensas, ¿sí? Es de donde tú te puedes agarrar con argumentos para que él aprenda a ver el efecto causa-consecuencia. El efecto causa-consecuencia los niños lo tienen más o menos desde el año de edad, y no sé si ustedes se acuerdan, es cuando sus niños eran felices prendiendo y apagando la luz, porque se dan cuenta que un botón prende y el mismo botón apaga, entonces ellos quieren saber qué es lo que pasa, pero ese concepto se consolida, les tengo la mala noticia, hasta después de los 22 años en las situaciones reales, y hay gente que nunca la entiende, sí, hay gente que nunca entiende que sus actos tienen consecuencias, pero digamos que por maduración cerebral hasta después de los 20, 22 años, después del tercer septenio de la vida. Pero cuando uno hace ejercicios de volver a repasar lo que pasó, eso les puede ayudar a ellos a construir. Eso necesita calma. Y yo pienso que una de las cosas que nosotros como adultos más nos dificulta es tener calma cuando hablamos con nuestros hijos. ¿Sí? Volviendo a la parecida esta semana, yo pensaba eso, o sea, el Señor les dice, sean santos como yo soy santo, ¿sí? O sea, educación desde el ejemplo, y por eso no hagan esto. Pero antes de decirles no hagan, les dice que sí podemos hacer, podemos ser santos. Entonces, digamos que cuando uno les enseña a los niños a decir que no, pues primero, Karencita, yo lo que haría sería evaluarme. Si a ti te cuesta decir que no, yo digo, a mí en lo personal me cuesta un montón decir que no, por eso creo que el pastor hizo el comentario, porque a veces yo no sé qué hacer y yo me siento como desesperada. Le digo, pastor, es que me llamó fulana de tal, me dice que no sé qué cosa. Él me dice, no, ellos pueden, déjalos que hagan el proceso por otro lado. ¿Sí? Porque me siento mal diciendo que no. Entonces, primero, pues evaluar si de pronto a ti te cuesta esto y el Señor te está mostrando esto. Y segundo, reforzar su autoestima y reforzar la parte de enseñarle que él puede no dar y seguir siendo amado, incluso dentro de casa. ¿Ves? Si tú le pones ejemplos prácticos, así como tú estás diciendo, bueno, pero mira, a veces tú, o por ejemplo, yo te pedí que te a la cama, no la atendiste, pero yo sigo siendo tu mamá y te sigo amando. ¿Sí? Como cuando no se condiciona el amor a lo que hacemos, es mucho más posible que ellos no sean a decirle a otras personas que sí para sentirse aceptados. Es como el resumen de la pregunta. No sé si hay más preguntas, creo que no. Muchísimas gracias, Nata. Creo que no han puesto más preguntas en el chat. ¿Alguien quisiera hacer un comentario final, alguna pregunta extra que quisiera abordar? Listo, entonces les recordamos que hemos dejado en el chat nuestras redes sociales, también las redes de la doctora Natalia. Hemos grabado este conversatorio y lo vamos a subir a YouTube. Y quería pedirles, si son tan amables, nos colaboran con este formato de percepción de la actividad y por favor nos colaboran calificando esta actividad para la Fundación Joy. Una preguntita rápida, querida Nata, ¿cómo saber si la conducta de mi hijo es por mi culpa?
Ya, ya te respondo. Les acabo de compartir, esa es la versión en español para crear el plan de uso familiar de medios, lo que les conté de tecnología. Igual se la voy a compartir a Caro por el chat para que se los envíe, no sé, a dónde se los envíe ella. Aquí se la comparto. Gracias por hacer la pregunta, porque creo que el peor error que todos podemos cometer es educar desde la culpa, porque la culpa no te deja ser sano. La culpa hace que uno no haga las cosas pensando en que va a dañar al otro, pero también deje de hacer cosas porque qué tal si. Más que educar desde la culpa y más de pensar si es tu culpa o no es tu culpa, ¿sí? Porque yo cambiaría la palabra por responsabilidad. Y todo lo que hacen nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Es la tarea que Dios nos dio. Ahora, ¿cómo saber si es porque es algo que, te pongo el ejemplo del mal genio, un defecto de carácter que tú debes corregir, ¿sí? Y que probablemente de otra manera no nos enfrentaríamos a rectificar? Una mamá, esta semana me contaba, la semana pasada me contaba en Chaval una cosa muy bonita, decía, mi hija habla todo el tiempo duro, casi que grita, pero es que yo grito todo el tiempo. Entonces, yo tuve que hacer el ejercicio de no te voy a gritar, ¿sí? Y la siguiente vez que la hija la gritó, le dijo, no, mira, no vamos a gritar. Me he dado cuenta que las dos hablamos muy duro, vamos a comenzar a bajar el tono de voz. Entonces, digamos que el primer ejercicio que uno tiene que hacer es, ok, yo veo esto que no me gusta en mis hijos, ¿es algo que yo tengo que corregir en mi carácter? ¿Es algo que tengo que corregir en mi relación de pareja? ¿Es algo que tengo que corregir en la relación con mis padres? ¿O es un trato que el Eterno me está dando? Y yo creo que cuando nos hacemos esa pregunta, pues solamente en la intimidad de la relación de cada uno con Hashem va a poder saber si sí es o si no es. O sea, yo no soy quien para juzgar a otras mamás. Y yo siempre les digo a las mamás y a los papás, perdón que hable solo de mamás, pero es que digamos que en general estos temas uno les toca más con las mamás que con los papás. En tu hijo yo ubico que hay problemas en esto y esto y esto, pero yo no soy quien para decirte ni lo que debes hacer, ni si es tu culpa, si no lo es, porque esa no es mi responsabilidad. O sea, yo puedo decirte qué cosas ubico y la tarea de cada quien con el Eterno. Afortunados nosotros que creemos en el Eterno, los que no creen les toca hacer la tarea un poco más solitos, es identificar si es un defecto de carácter tuyo que debes corregir, algo en la relación con tu pareja que debes corregir, un problema de la crianza con tus padres que debes sanar, o si es que el Eterno te tiene en un trato especial para poder orar por eso y es la prueba que te correspondió vivir para acercarte a él. Pero sí, yo creo que la culpa no nos ayuda, además porque sobre otro tema mi esposo me decía hace 2 días, me decía, yo creo y confío en que aunque nos equivocamos, pues tenemos la sangre de Yeshua para limpiarnos de todo pecado y redimirnos de nuestra culpa. Eso no quiere decir que el Eterno nos quite las consecuencias. Y si no, miren ustedes el ejemplo del rey David, ¿sí? El rey David se arrepintió, pero pues digamos que hubo una consecuencia natural. Obviamente el tema de consecuencias naturales, límites y castigos es otra cosa y ya, pues me da pena. Eso. No sé si hay alguna pregunta más. Creo, Nata, que ya es muy buen tiempo de poder terminar este conversatorio. Qué pena la hora para todos. Generalmente lo logramos en buen tiempo, pero fue por el enlace que no logramos tener al inicio. Sin embargo, ha sido muy enriquecedor. Creo que todos nos quedamos bastante contentos. Nata, respondiste todas esas preguntas y sobre todo nos dejaste con muchas bases y creo que también hay más preguntas para ti. Entonces, he compartido redes sociales, he compartido información para que busquen a Natalia como profesional en sus servicios de pediatría. A todos quiero agradecerles por supuesto, a nuestros cabezas del ministerio, Daniel y Patti. Eurim es un proyecto del Ministerio de Parejas y Kita tendrá otro espacio en el 2023, si el Eterno permite. El siguiente mes vamos con cerca, así hasta que lleguemos a jóvenes,
En el canal de YouTube podrán encontrar todos estos conversatorios que hemos llevado gracias al Eterno desde Seraí. Este video se los compartimos por correo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por favor colabórennos con el formulario de percepción de la actividad para seguir mejorando para ustedes. Les dejamos con toda la bendición del Eterno y hemos terminado nuestra sesión. Bendiciones. Gracias para todos. Muchísimas gracias. De mucha bendición, doctora, y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Caro, Nata. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, bendecida noche.